Ustedes forman parte de la selección, este año fueron 36 cortometrajes de ficción y son de índole muy distintos, temas muy distintos, estéticas muy diferentes y gente que está haciendo cortometrajes en contextos muy distintos también, unos que hacen en escuelas, otros de manera autodidacta, hay varios egresados de escuelas, pero la idea de Morelia a través de esta selección y de sus respectivas diferencias es tener un panorama del cine mexicano contemporáneo. Es un poco la idea de a través de una selección exhaustiva, 36 cortos, para un festival cuya especialidad no son solo los cortos, es un poco saber qué sucede en el cine mexicano y ustedes representan de algún modo no solo el presente, sino el futuro del cine mexicano, porque me imagino que varios van a ser largometrajes, es el caso de algunos también, pero bueno. Eh, Quisiera hacer una primera pregunta general respecto a la idea. ¿Cómo les surgió esta idea, este tema, este asunto? Si nos podrían platicar un poco de esto, respetando este tema de la idea. ¿Cómo les surgió la idea de su película? Empezamos por Nancy. Justo la idea de la película surgió porque yo inicialmente quería hablar de el despedirse del lugar donde habías crecido y de tener que despedirte de todos los recuerdos y de todas las personas que tenías en ese lugar. Y también quería hablar como de la imposibilidad de despedirse de la persona que más te importa en ese lugar. Eso fue como una de las primeras semillas del proyecto. Y eventualmente también quería hacer un proyecto que desarrollara la noción del deseo desde el punto de vista como muy femenino. Quería abordar la idea de cómo deseamos las mujeres y que también la mujer fuera como el objeto y el sujeto del deseo de la historia. Seguimos con Pierre, de Extraños en un tren. Es un cortometraje que le dedico a mi papá y pues es un poco extraño de explicar, pero en realidad fue un evento que me sucedió a mí, que me encontré a mi papá después de muchos años de incomunicación. Me lo encontré literalmente por azares del destino en el metro. Lo modifiqué con unas cosas para que fuera un encuentro entre un padre y su hija, y hablar un poquito como del asunto del acoso y de pues acerca de la masculinidad y que luego está muy desorientada, pienso yo, y pues bueno, un poco como que quise abrir el espacio para también hablar acerca de la reconciliación. Entonces, pues bueno, más o menos eso fue como y bueno, y el cortometraje o sea, fue hecho como para el 50 aniversario del Metro de la Ciudad de México. Gracias. Sigue Mariano. En mi caso es una idea que surgió hace unos 4 años. Era realmente un proyecto que empezó como un proyecto documental. Estuve 4 años constante. Me interesaba contar primero como una historia que tuviera que ver como con los lugares o bares que están como en las orillas de la ciudad, de Morelia en concreto. Son como lugares nocturnos para hombres y también de cierta forma son una especie de prostíbulos. Y durante mucho tiempo fue como el interés de contar historias como de la periferia. Tiempo después ya no se pudo concretar a nivel documental por cuestiones de seguridad y temas ahí que estuvimos enfrentándonos con el crew y que ponen en riesgo nuestra seguridad y también las de ellas y de las mujeres que entrevisté en ese tiempo. Y pues en realidad es el origen como de la idea, que nunca fue como realmente pensado hacer como una ficción respecto a lo que yo había descubierto, digamos, en el proceso de investigación y las entrevistas previas que había hecho, pero terminó siendo una ficción y traté de trasladar como un poco pues la noción que yo había tenido en ese tiempo como respecto a lo que significaba trabajar en un mundo como en el que ellas trabajaban y pues nada, es como la idea inicial y creo que pues al final fue un poco difícil no poderlo lograr a nivel documental, pero pues ahí está la ficción y pues fue todo un desafío, ¿no? Poder trasladar esas ideas a un ámbito que yo pues al 100% no conocía, el tema
tema de la ficción, ¿no? Nunca había trabajado con actores y pues era como otro universo muy diferente, ¿no? Entonces, es el origen como tal. Gracias. Luego sigue Juan. Bueno, para mí, Vera, el cortometraje, pues es un ejercicio académico. Digo, yo soy alumno o era, ahorita soy tesista de el antes CUEC, ahora ENAC. Y bueno, cuando tocó hacer ese ejercicio, que es el segundo ejercicio de ficción importante en el CUEC, pues yo quería trabajar con la actriz de Vera, que es una amiga mía que se llama Saide, y quería hacer algo, un personaje, algo que más o menos como que capturar un poco la personalidad de Saide en el sentido de que pues ella es un poco igual despreocupada, pero decidida, ¿no? Y por otro lado, me interesaba el tema del aborto, sin embargo, tratarlo de una forma distinta a la que suele ser tratado, que es como con mucho peso. Y esa fue la idea. No recuerdo, de hecho, cuál fue la primera, si querer trabajar con mi amiga Saide o si fue lo del aborto, ahora sí que ya no me acuerdo. Pero esos fueron como los dos gérmenes, ¿no? O sea, por un lado, tratar este tema de forma ligera, sin el peso, con cierto tono cómico y despreocupado. Y por otro lado, querer trabajar pues con Saida y con el resto de los actores también, pero principalmente ella, porque, o sea, siempre cuando empecé a escribir el guión, pensé que ella sería quien lo protagonizaría, sin saber si iba a poder o no, pero esas fueron el germen, por así decirlo. Gracias. Sigue Gerardo. Todo empezó cuando le platiqué a un amigo una historia en una fiesta y él acaba de hacer una película y me dijo que estaba chida mi historia y que él quería fotografiarla. Y la historia era de un niño que se la pasaba viendo Star Wars y pues un día le pasa algo trágico y cambia su vida. Y entonces, pues con el apoyo del amigo, que claro, para mí era como una oportunidad de trabajar con alguien que admiro, pues entonces empecé a construir el proyecto y así pues se armó el proyecto. Gracias. Y sigue Isabel para esa primera pregunta. Sí, pues Ian es de Chiapas, él nació ahí, que es el director del proyecto, y a él siempre le interesó muchísimo hablar sobre las historias de las leyendas, ¿no? Sobre las leyendas que escuchaba en Chiapas. Y también es fotógrafo, entonces en algún momento estaba haciendo con una compañera igual del CUEC un documental sobre Xochimilco, y ahí justo fue donde escuchó una leyenda sobre un señor que él decía que siempre veía una sirena y siempre decía exactamente el lugar donde estaba, ¿no? O sea, como yo la veo ahí. Entonces, después se enteraron que el señor se murió en el mismo lugar donde siempre decía que veía la sirena, ¿no? O sea, que se murió ahogado ahí. Entonces, a partir de esa anécdota, y como siempre ella ha estado como, pues sí, muy atraído por esas historias, pues decidió empezar a escribir su tesis fílmica sobre eso, que este proyecto es una tesis fílmica de la ENAC. Y pues justo a partir de eso y de esa ambivalencia que a él le causa la idea de las sirenas y la o sea, como, pues sí, la idea de lo que significan las sirenas en las historias, le gustó esta idea de que fuera una metáfora, ¿no? De un ser ambivalente entre ser algo bello y ser algo monstruoso, entre ser algo, entre la belleza y el deseo, y aparte estar en lo más profundo, ¿no? de nuestros instintos, y que eso te dé miedo, ¿no? Y eso relacionarlo con la sexualidad de este chico, ¿no? Que se va despertando y que realmente pues no sabe si está bien o mal lo que siente, ¿no? Y que se encuentra en ese punto de no entender. Y creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar. Estando frente a 6 cortos de índole tan distintos, mi pregunta es, ¿por qué quisieron retratar cinematográficamente este tema, esta idea?
Y una especie de segunda pregunta que sería también si nos pueden hablar un poco del lenguaje cinematográfico que utilizaron para la realización. Bueno, la primera pregunta de por qué me interesó rescatar cinematográficamente este tema, creo que tiene que ver con que como que siento que en el cine yo de repente veo como mucho bombardeo de imágenes que tienen que ver con cómo representamos como a la mujer y de repente me pasaba que la manera en que yo sentía que veía en el cine cómo se representaba lo que nosotros deseábamos o la manera en que nosotros deseamos, me parecía como que siempre que lo veo me parecía que no se parecía a la manera en que yo siento el deseo, ¿no? Y a partir de eso creo que también se fueron generando muchas imágenes que aparecen y como muchas texturas y muchos colores. Digo, estaban las actrices y también mi diseñadora de producción en este proceso. Entonces como que a partir de ahí se fue definiendo mucho de la paleta de colores, de los encuadres, de elementos como muy chiquitos que aparecen, que tienen que ver como con el sentido de, sí, como del gusto y de cómo relacionamos el gusto con lo visual, con lo erótico y también como que quería generar eh, pues una representación de la tensión sexual que se vive cuando eres muy adolescente y no sabes cómo enunciar lo que estás sintiendo, pero lo sientes en tu cuerpo en cada segundo, ¿no? Solo no tienes maneras racionales de acomodarlo. Sí, esta idea, digamos, de filmar el deseo, que no es algo fácil en el cine. Gracias, Nancy. Seguimos con Pierre. Bueno, yo lo que estaba buscando en Extraños en un tren, como en términos cinematográficos, era como tratar de construir como un lugar muy saturado de personas, pues digamos, como que siempre están en números, la cantidad de gente que está eh, abordando el metro y utilizándolo, ¿no? Que son millones de personas. Entonces, como que eso fue, digamos, como la cosa más, pues, como complicada de construir, como en términos como de realismo y de filmar con permisos muy restringidos y tal. Y la idea era justo como tratar de ver cómo se puede llegar a los sentimientos claustrofóbicos de estar en el metro atorado. Y la verdad, una cosa que también yo quería, o sea, apunté mucho, pero creo que no lo logré porque hubo poco tiempo de postproducción, pese a que tenía, la verdad, unos diseñadores de sonido muy buenos en Hassan Studio. Era justo como toda la saturación de los sonidos y la música. Entonces, eso también como que quedó un poquito en el tintero. Pero bueno, era un poco como el concepto, ¿no? De encontrar como la sobrepoblación y la saturación, el encierro, pues, ¿no? Como de las personas y cómo te puedes llegar a encontrar a alguien dentro de ese mar ¿no? Pues totalmente improbable. Sí, y un corto muy claro, muy preciso en cuanto a su intención, a pesar de muy pocos diálogos, se entiende absolutamente todo y sobre todo las intenciones de parte de los actores. Gracias, Pierre. Y seguimos con Mariano. En mi caso, pues un poco el inicio, o sea, como que ayudó a darle una forma como a lo que quería hacer y cómo lo quería filmar y demás, era como todas las experiencias que, te digo, se fueron contadas en el proceso de las entrevistas con varias mujeres. Una de las cosas que como que tenía muy claras es que todas las cosas que, digamos, en ese sentido le pasaban a ellas o que me contaban que sucedían eran una como constante, que al final fueron puestas literalmente en el guión, sin una especie como de análisis o sin una especie como de tratar de encontrar los cabos sueltos o ligar una cosa con otra, sino era como tratar de mostrar la vida, hacer como una especie como de retrato de la vida tal cual es en esa particular historia, ¿no? Un retrato como tratar de ser lo más fiel o cercano a a la anécdota, digamos, pero no a una especie como de historia ni a una trama en particular, sino una especie de sensación que tenía que ver con una constante que era siempre la sensación de ser vigilado o ser acechado, digamos. Esa era como la principal idea. Que visualmente el corto reflejar un poco también esa sensación, la sensación de estar siempre intranquilo y siempre estar como
pues a la expectativa del otro, ¿no? Del que en este caso pues te domina en ese sentido, que es muchas de las cosas que pasan en la prostitución de calle tienen que ver con eso. No toda la prostitución, pero la gente, las mujeres que entrevisté en particular sí tienen siempre una cuestión como de ser vigiladas, ¿no? De cierta forma. Entonces yo quería llevar eso a imagen, también a nivel formal, pues las decisiones era como tratar de hacer retratos o encuadres que parecieran estas como viñetas, donde lo único que estemos mostrando es como momentos de la vida de esta mujer, en un día o una noche, digamos, en la vida de esta mujer, y que las imágenes hablaran más a través de la intuición y que también un poquito como que no entrara la razón en ese sentido. Y simplemente quería ponerlas ahí, digamos, para sentirlas y experimentarlas, y creo que lo visual pues, tenía mucho que ver con eso, la intuición también tiene mucho que ver. Y al final, por ejemplo, hay muy pocos movimientos de cámara. Cuando hay movimientos de cámara es como que eran para mí momentos importantes donde la cámara tenía que mostrar o enseñarnos cierta cosa. Y también hay tiros que los sostengo un buen tiempo, también un poco para mí era como la necesidad de que el espectador recorra el cuadro durante cierto tiempo y pues pueda como tener un ejercicio como de verse, digamos, de cierta forma a las distintas cosas que están pasando en el cuadro, que están entrando, saliendo. Era como todas estas cuestiones que surgieron fue a raíz como de la sensación de sentirte vigilado, digamos. Y efectivamente hay varias secuencias filmadas en un solo plano o hasta 2 planos no más y da efectivamente esta sensación de vigilancia. Seguimos ahorita con Juan. Bueno, el por qué tratar este tema en cine, pues justo es como de que yo hasta ese punto no había visto el tema del aborto ser tratado con un tono distinto, ¿no? Y pues justo no se me ocurrían muchos ejemplos de productos audiovisuales que lo trataran de una forma despreocupada. Y bueno, yo creo que los productos culturales que nosotros consumimos, pues de alguna forma u otra, pues nos forman, ¿no? Consciente, inconscientemente, nos forman, y entonces me parecía muy curioso que no hubiera, o hubiera pocos, porque sí hay, digo, Áñez Barda tiene una grandísima película sobre la maternidad y ser mujer, que es una canta la otra, ¿no? Pero no suele ser tratado de forma despreocupada y con un tono cómico. Y para mí era muy importante acertar el tono, que era lo difícil. Y fue algo que yo tuve mucho conflicto incluso desarrollando el proyecto, o sea, decir voy a hacer un corto sobre el aborto en un tono ligero, con momentos cómicos, pues la gente se agarró así del asiento, ¿no? O sea, porque no quería caer en que pareciera algo de mal gusto o que pareciera una burla. Gracias, Juan. No, efectivamente, está esa desdramatización de un tema que se suele retratar de manera mucho más melodramática. Seguimos con Everardo. A mí me interesa cómo el cine puede volver lo fantástico, que es como un contenedor de ideas, en algo real y legítimo. Y al volverlo real, nos hace ver cosas que no habíamos visto de lo pues, que estamos viviendo. Un día fui a ver Fanny y Alexander y se me ocurrió qué pasaría si si un monstruito o si una criatura extraña pues atravesar esa situación de perder un padre y ver un fantasma. Y entonces fue que hice como lo de Hipólita, la historia de Hipólita. Y entonces es como mi versión de Fanny y Alexander, pero parece como si lo hubiera hecho John Waters o algo así. O sea, es como mi mayor esfuerzo técnico y resulta como algo muy pues básico de cierta forma. Pero bueno, fue muy interesante como conceptualmente lograrlo. Gracias. Y sí, y más allá del aspecto, digamos, de género, creo que es un corto muy metafórico en fin de cuentas, bueno, por lo menos eso ha sido mi lectura. Y acabamos con Isabel.
por favor. A Ian le parecía una oportunidad increíble poder hablar sobre este despertar sexual y hablando sobre la metáfora de la sirena, de lo que implicaba esta sirena para este despertar sexual de este chico. Y justo pues englobado en este ambiente naturalista que es Chiapas, ¿no? O sea, que puede ser, que él viviendo allá siempre le parecía que podía ser eso, un ambiente naturalista con relaciones sociales muy, muy particulares, pero al mismo tiempo donde podía caber la leyenda y la magia, porque estar ahí en esos lugares le parecía que podía caber esos dos lugares, ¿no? El naturalismo y estas metáforas. Entonces le pareció increíble poder hablar de eso. Y justo todo el tiempo nos preguntábamos cómo poder meter, ¿no? Cómo hacer este coming of age de este chico y de hablar del deseo dentro de, no solo con las relaciones que tuviera, sino también con el sonido, porque mucho del guión que él escribió decía muchas notas sobre el sonido, ¿no? Que pensábamos que el agua y la relación con el agua y cómo ese elemento natural podía entenderse como el deseo, ¿no? O podía darnos esa sensación del deseo. Entonces justo creo que Ian tenía una línea narrativa muy, muy, muy precisa de que iba a ser una tragedia, de que al final él se iba a sublimar, aunque fuera una tragedia, pero ya que estábamos filmando, pues la idea siempre fue encuadrar a estos personajes en el ambiente natural y encontrar la manera en homologarlos, en encontrar la mejor manera de filmarlos para que fueran un conjunto muy bien armado. Y después ya se transformó mucho la historia, ¿no? Se transformó mucho porque sí tenemos una historia mucho más, pues mucho más académica en términos de cómo se iba a contar, pero la misma historia y el ir encuadrándolos en este ambiente nos fue llevando a una cosa mucho más metafórica de la que pensamos, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando ya se estaba editando, pues sí nos dimos cuenta que había muchas cosas que había que sacar y que había que dejar esa sensación que era lo más importante de la película, ¿no? O sea, realmente había muchas cosas que se podían sugerir en sonido, y yo también estuve haciendo el diseño, y entonces se tenía que ir homologando con la imagen, ¿no? O sea, ir encontrando maneras de que el sonido y la imagen se acompañaran o fueron una contra entre ellos y ir generando ese trayecto por su deseo y que fuera subjetivo, ¿no? Y creo que fue el mejor acierto que tuvimos en la película, ¿no? Volver esto una experiencia mucho más objetiva en esta experiencia personal, erótica, sobre este adolescente en Chiapas. Muchísimas gracias a todos de verdad por su tiempo y disponibilidad y bueno, espero que nos vemos en Morelia de manera presencial y Morelia es cine mexicano. Muchas gracias.